tentación que tuvo por la gente a través de Satanás. Lo que antes era una gran ciudad, o sea, Atenas, ahora se había convertido en el ocaso de la gloria. Ya venía en picada la gloriosa Atenas. Como siempre, la prosperidad no tiene límites, pero como la historia siempre ha demostrado, cuando un pueblo prospera, muchos se vuelven arrogantes. Cuando empiezan a ver la prosperidad de alguien, empiezan inmediatamente sobre aquello o alguien en especial. Se convierten en arrogantes, en autosuficientes, en extravagantes, en indulgentes, ambiciosos e injustiosos, mundanos, inmorales, perezosos, satisfaciéndose a sí mismos, egoístas y acaparadores. En este momento de la visita del apóstol Pablo, la ciudad era un centro universitario muy importante. Ahí estaban todas las miradas hacia este lugar. Pero el mundo en el cual vivían carecían de tres puntos muy importantes. Carecían de unidad espiritual, de un propósito común y de su conducta, pero en especial unidad espiritual. Eso es lo que nos hace parte de nuestras ocasiones, hermanos, la unidad espiritual de nosotros. Buscar la unidad espiritual. Pues estos hombres únicamente se habían estado luchando más que nada por ejercer sus facultades mentales. En eso estaban interesados, en aumentar sus facultades mentales, debatir el mérito de la filosofía y las realidades conocidas. Era único a lo que se dedicaban estos hombres. Pero aquí viene la urgencia de un predicador que hace falta tanto en estos lugares donde hay tanta idolatría, hermanos. Mucha idolatría en cualquier parte de nuestro país. Pablo estaba solo en Atenas, como lo hubiera hecho cualquiera de nosotros. Empezó a caminar por las calles de Atenas y a observar lo que había a su alrededor. Se dio cuenta inmediatamente de que se sorprendió de los edificios tan hermosos, de la arquitectura que existía, pero para él todo lo contrario, lo que le motivó fue la idolatría. Fue lo que observó más, la idolatría. Pues en este lugar había más hombres que dioses. Así tan grande es, ustedes conocen Puebla, se van a dar cuenta cuántas iglesias existen. Yo a la llegada a San Luis Potosí en aquellos años, de los 70, me asombró ver tantas construcciones religiosas. Nunca había visto tantas construcciones religiosas, pero en fin, el hombre a veces se ha empeñado en hacer este tipo de construcciones. Pero Pablo, esto le irritó ver que el abuso de la gloria de Dios, pero también la ceguera, la esclavitud, sus vidas y almas manejadas por el diablo. Esto fue lo que observó Pablo a la llegada de este lugar. Todo lo que existía era la idolatría. Sin embargo, no había quien le predicara al Dios vivo y verdadero. Había estado esperando allí en ese lugar a Silas y a Timoteo, pero no pudo soportar mucho tiempo el estar en ese lugar sin hacer nada. Y empezó a caminar, pero también a debatir, a llevar la palabra por todos los lugares donde empezó a caminar, por todas partes, proclamando el Evangelio oportunamente. Así comenzó Pablo a predicar el Evangelio, pero dice que predicaba el Evangelio diariamente. Muchos de nosotros, desgraciadamente, predicamos el Evangelio nada más en domingo. Qué triste que tenemos tiempo para predicar el Evangelio. Mucho tiempo. Tenemos a nuestra familia, papá, mamá, los hermanos, los vecinos, los compañeros de trabajo, por donde vayamos a pasear. Tenemos mucha gente con quien poder entablar una plática, pero nos es más fácil platicar de las cosas del mundo que platicar de las cosas del Señor. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, como lo hizo Pablo. Pablo estaba enfrascado en llevar la palabra de Dios a toda criatura. Él había entendido el mandamiento de nuestro Señor de llevar la sana enseñanza a toda criatura. Él tenía celo, fervor y pasión.
Estaba aferrado a cada momento y oportunidad de su vida. Fíjense nada más, estaba aferrado. No perdió una oportunidad en poder extender el reino de Dios, sabiendo que los riesgos que iba a correr eran altos, eran riesgos muy altos por los que él estaba corriendo, pues no le importaba el costo, no le importó el costo. Así es, a veces nosotros cuando nos dicen de algún lugar donde nos quieren mandar trabajar, se nos hace muy feo. Yo recuerdo en aquellos años a mí me mandaron castigar para variar aquí a Villamainero, a Tamaulipas. Y alguien por ahí me dijo, ¿quieres ir allí? Está bien feo. No hay nada. Feo está. Tienen un templo, ni hay que. Como que me desanimaron. Pero sí, me dijo, bueno, tengo que salir. Es la primera vez que salgo, es la primera oportunidad. Voy a investigar a ver qué hay. Y me quedé por el espacio de 3 años y medio de ese lugar, el cual me gustó bastante, aunque estuviera muy desorientado. Hay que ir, hermanos, hay que oír la voz de Dios, oír la voz de Dios. No dejarnos oír por el canto de las aves, sino oír la voz del Señor, que es al que tenemos que obedecer. Él estaba enfrascado para alcanzarlos y ayudarlos en la búsqueda de la verdad. Era lo que le interesaba, buscar la verdad. Así nosotros debemos de preocuparnos por llevar el Evangelio a aquellas personas que todavía viven en esa ceguera, que todavía viven esclavizados por Dios. Esa debería ser nuestra preocupación personal. Y no buscar a muchos, buscar a uno. Con uno que buscáramos por año sería de gran bendición si buscáramos a una persona. En estos días yo subí el asalto por unos gente mala. Pero lo que me dijeron por ahí los vecinos, dice, lo que pasa, pastor, que a usted ya le habían echado el ojo. Lo siguieron. Y me quedé meditando eso que me dijeron. Eso es lo que yo tengo que hacer. Buscar a una persona para llevarle el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer siempre, hermanos. Y la audiencia que Pablo tenía era una audiencia muy grande. Una audiencia muy grande. Ahí tenía a los religiosos, tenía a los materialistas, tenía a los epicúreos, a los estoicos y a los filósofos. Había mucha gente con los cuales compartir la palabra. Nosotros también tenemos una gran oportunidad de compartir la palabra. Pero no lo hacemos. Nos conformamos con predicar la palabra cada semana a los mismos que vienen aquí a la iglesia. Ya es una gran familia, es una rutina, es un ciclo de cada semana. Debemos de preocuparnos por lo que está ahí afuera. Esa debe ser nuestra mayor preocupación. Pablo estaba preocupado por la gente de afuera. Por eso fue que Pablo viajó tanto, porque es lo que hacía. Pero no nomás hacía la predicación, sino que enseñaba. Otra de las funciones importantes es la enseñanza que debemos de dejar cuando nos vayamos. Y algunos de los filósofos, epicúreos y estoicos, empezaron a confrontarse con Pablo. Inmediatamente empezaron a confrontarse con Pablo, a burlarse en su cara, llamándole palabrero. Así le llamaron a Pablo palabrero. Otros lo tomaron más en serio. Los otros pensaron ya con más seriedad, diciendo que estaba presentando a un Dios nuevo, a un Dios extraño. Ya había inquietud, ya no había crítica, ya había inquietud por lo que Pablo estaba haciendo. Tenemos que ser inquietos, hermanos, en el tiempo que Dios nos permite esta vida. Era Jesús y la resurrección lo que Pablo hacía. Era lo que Pablo predicaba. No predicaba otra cosa más que hablaba de la vida del Señor Jesucristo. A veces nos entablamos cuando vamos a predicar y hablamos mucho de la primera persona. Debemos de hablar del Señor y de lo que ha hecho el Señor en nuestra vida, y lo que hemos hecho nosotros en el trabajo. Pero eso es lo que nos debemos de preocupar. Y los filósofos trajeron a Pablo al Areópago. Lo trajeron y lo presentaron ahí, que en griego quiere decir monte de mar. Es lo que quiere decir el Areópago. La gran necesidad de los filósofos está clara aquí. La vemos inmediatamente, la necesidad que tenían, que estaba declarada en las Escrituras. Ellos estaban sin designio. No tenían un designio, estaban vacíos. Hay muchos de nosotros que a veces así estamos vacíos. No tenemos nada. Pero también,
sin significado, sin un propósito provechoso. Hay que tener un propósito, hermano, siempre en la vida. Hay que fijar metas a lo que queremos llegar. No trabajar nomás a la semana, sino por metas. Debemos de fijarnos en la vida esto. Eso es lo que había también observado Pedro, un hombre muy observador de todo lo que él estaba haciendo de recorrido de este lugar. Esta gente había buscado la filosofía, pero también el pensamiento, creencias y posiciones, pero se habían quedado muy cortos de la verdad. Muy cortos. Habían pensado nomás en el conocimiento filosófico, pero no habían pensado en lo sobrenatural, en el Dios divino. Nosotros a veces nos descarriamos y buscamos a veces que nos lean las cartas, el tarot y todas esas cosas. Andamos buscando, perdiendo el tiempo, siendo cristianos, los hay en las iglesias. Pero Pablo se había procurado en buscar este tipo de personas. Pablo se paró en medio del areópago, listo para predicar. No tuvo temor en presentarse en ese lugar. Se paró donde tantos de los grandes filósofos habían estado en ese lugar. Filósofos como Sócrates, como Platón, como Aristóteles. Ellos habían expuesto en ese lugar. Pero aquí hay una gran diferencia. Ellos habían expuesto pensamientos filosóficos de gran diferencia con el apóstol Pablo. Pablo estaba presentando únicamente las grandes verdades de Dios, la gloriosa enseñanza del Señor. Una gran diferencia. Eso es lo que nos pasa a veces. Cuando tenemos la oportunidad de platicar con alguien, platicamos más de la situación de nuestro México, de nuestro bello y triste México. Eso es lo que a veces platicamos y no tenemos el tiempo para predicar la palabra de Dios. Debemos de tener esas oportunidades y todos tenemos, desde la mañana hasta el anochecer, tenemos oportunidades, muchas oportunidades. Debemos aprovecharlas, hermanos, y no quedarnos sin hacer absolutamente nada. La corte oficial estaba sentada ahí, estaba toda la corte con él y había una gran multitud de filósofos y también de poetas que estaban ahí y gente del pueblo. Lo rodearon y estaban observándole y oyendo con atención lo que Pablo explicaba. Así sentaron todos los atenienses en ese lugar. Se sentaron completamente vacíos, no tenían absolutamente nada, vacíos del conocimiento del vivo y verdadero Dios. Estaban de esa manera. Era el momento más trascendental de su vida, estaba a punto de ocurrir. Era el momento más importante de la vida y estaba a punto de ocurrir. Dios les explica que Dios se reveló y se dio a conocer al mundo a través de su Hijo Jesucristo. De esa manera Dios se reveló a través de su Hijo Jesucristo para salvar al mundo. De tres cosas: del pecado, de la muerte y del juicio. Qué oportunidad tan grande. Tenemos muchas ocasiones de llevarle este mensaje a aquellos que viven vacíos, de llevarles el mensaje, de salvarlos del pecado, de la muerte y del juicio a través del Espíritu Santo. Son oportunidades que debemos de tener, hermanos, en cada momento, en cada lugar donde caminemos. Dios está profundamente preocupado y está preocupado por el bienestar del hombre. Es una gran preocupación de nuestro Dios. Se preocupó siempre y está preocupado porque usted y yo vivamos mejor. Que tengamos una nueva vida, no vivir en el pecado, no vivir como muchos que viven sin un Dios. Y Pablo les declaró que Dios hizo al mundo y todo lo que existe y las cosas que están ahí. Y solo hay un Dios. Les aclaró, solo hay un Dios, el cual es supremo, absoluto y poderoso. Todo esto les explicó Pablo, de tan grande que es nuestro Dios. Y así el hombre existe porque Dios ama al hombre. Porque nos sigue amando, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de que no hacemos lo que debemos de hacer. Y lo leemos, hermanos, todos tenemos Biblia, y lo leemos diariamente, la palabra de Dios. Mas no hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Una ocasión, en una asamblea, allá en Jalapa, Veracruz,
Me dijeron, vas a predicar, pero dije, ¿yo? Sí, usted va a predicar. Bueno, pues me puse a preparar mensajes. Tanto lo preparé que se me olvidó el que. Cuando llegué, mi sorpresa abro la Biblia y busco en todas las hojas a ver si debía pegar el mensaje. No, lo había dejado en el hotel, ahí se había quedado. Mas Dios me dio esa virtud de poder salir adelante. Pero lo que a lo que quiero llegar es a esto. Que antes de subir al púlpito me dijeron, Teo, ¿no te da miedo de predicar a los pastores? ¿Sabes mucho? Yo le contesté, sí, sabes mucho de la palabra de Dios, pero se queda muy corto de hacer lo que dice la Biblia. Muchos de nosotros nos quedamos así, cortos como estos filósofos, en hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Dios ahora demanda que todo hombre se arrepienta de su pecado y de su idolatría. De ningún tipo debemos de rendirle, ni visibles ni invisibles, ni imaginaciones en la mente, ni materiales. De ninguno debemos de rendir culto, como expresa la exhortación. No debemos pensar, dice, no debemos de pensar. La palabra establecida nos dice que ha señalado ya un día para juzgar al mundo. Ya está señalado el día en que juzgará al mundo. Esta ha sido designada ya, hermanos, y está determinada. Ya todo está listo, hermanos. Y el juicio viene sobre el comportamiento de nosotros. Sobre el comportamiento de nosotros y la forma en que los hombres vivimos o viven. Eso es. Hay preocupación de nuestro Señor de la salvación. Hay tiempo todavía de decirle al Señor, quiero cambiar mi vida, Señor. Transfórmame. Yo no quiero ser igual. Quiero cambiar. Dame otra oportunidad. He hecho muchas cosas, pero hoy quiero cambiar. Quiero entregarme a ti. Y Pablo en ese momento fue interrumpido porque ya no querían que siguiera con el mensaje. Este mensaje maravilloso que estaba llevando Pablo, ya no quisieron que siguiera. Pero como resultado, tuvo dos facetas importantes, hermanos. Dos facetas importantes. Una trágica y una maravillosa. Lo trágico es que, en particular, se burlaron de la resurrección. Fue una burla que hubo ahí hacia Pablo sobre la resurrección. Una burla. La mayoría sentía que la vida cesaba con la muerte. Eso es lo que pensaban. Ahí termina todo, con la muerte. Pero también pensaban que una persona quedaba dormida o que se quedaba en un lugar estático o a medio. Era lo que ellos pensaban. Sin embargo, había otros que pensaban diferente. Había otros que sí habían puesto atención al mensaje de Pablo, que sí quisieron aprender más de lo que Pablo exhortó en ese lugar. Y así Pablo les dice que en este momento les dice que deben de considerar. Estos hombres reconciliaron y captaron la idea de Pablo. El mensaje estaba bien centrado, tratando de captar el mensaje, pensando lo que significaría la vida de justicia. Eso fue el pensamiento de estos hombres. Se quedaron muy pensativos en esto, en la vida de justicia. A veces nos quedamos pensando, y hay gente que todavía, hermanos, me han dicho que tienen miedo por mí. Tienen miedo porque no tienen al Señor, porque no han tenido un encuentro con Él. Aquel que ya ha tenido el encuentro ya no tiene temor de que el Señor venga en cualquier momento, que el Señor lo llame a su presencia. Así debemos estar preparados. Ya debemos estar preparados. Y Pablo se alejó de ellos, había hecho su deber, proclamó el glorioso mensaje de salvación. Ya había hecho su trabajo. Pablo se había retirado, ya no había nada que hacer, pero había predicado el glorioso mensaje de salvación. Y algunos de ellos creyeron, dice la palabra de Dios, algunos de ellos creyeron, entre ellos Dionisio, que era un juez de la corte, pero también había otra persona, una mujer llamada Damaris, que probablemente era una mujer inmoral de los mercados.
sin embargo, escuchó el mensaje de salvación. Pueden darse cuenta que el mensaje de salvación llega tanto a los de arriba como a los de abajo. No hay lugar. Es para todos el mensaje de salvación. El Señor no hace distinción. El Señor nos ama a todos igual. Pero debemos de buscarlo constantemente. Concluimos. Todo lo que el hombre tiene, lo que le concierne, viene de la mano de Dios. Todo lo que tenemos viene de la mano de Dios. Dios no está alejado de nosotros. Todo el tiempo ha estado con nosotros, porque es promesa de que estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Su promesa es verdadera. Por eso debemos de creer que el Señor está con nosotros. Él está activamente involucrado en la vida del hombre. En todo momento el Señor está involucrado. Aún en el mismo aliento, allí está, pero también en el ofrecimiento de todas las cosas. Pidamos a Dios que podamos hacer lo que al Señor nos gusta, que hagamos las cosas como Pablo, con celo, con vergüenza, buscando a aquellos que todavía viven en el pecado, buscando a aquellos que todavía no han encontrado lo que tanto han anhelado. Han buscado tantos ídolos por todas partes, que su mente está hueca. A esos debemos de llegar. El Señor nos dará palabra para podernos llevar a los pies del Señor. Que el Señor nos bendiga.